Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Vuelvo a traer un análisis de un lugar, otra isla, pero a diferencia de los de Alabasta y Wano, todavía no hemos estado en Elbaf, y por lo tanto la información de la que disponemos es notablemente menor que para los anteriores. Pero ya hay pistas en el manga que nos hacen pensar que Elbaf es una isla especial y va a ser importante en este tramo final de la historia. Sabemos que es la isla de los gigantes, pero lo primero que quiero defender es que el enorme árbol que hemos visto surgir de la isla por encima de las montañas es el árbol Adam. Posiblemente muchos ya creéis que esto es así, pero nunca se nos ha indicado tal cosa, y las pistas que he encontrado para asegurarlo están bastante escondidas. El primero que nos habló de este árbol fue Franky, pues quería justificar su compra con el dinero robado a nuestros protagonistas. Entonces nos explicó que existe un árbol en una isla muy lejana donde hay muchas guerras, pero que, a pesar de que lluevan balas de cañón o que toda la gente muera, el árbol permanece intacto y se siguen creando ciudades y países a su alrededor. Si ahora nos fijamos en la presentación de Elbaf en el pasado de Big Mom, nos encontramos con esto: Nuevo Mundo Warland Elbaf. Ese Warland es el apelativo de la isla y significa tierra de guerra, con lo que tenemos una isla muy lejana de Water 7 con un árbol especial que se ve intacto y que parece ser un lugar con mucha guerra, o al menos en el pasado lo fue. 3 de 3. Por cierto, que ese Warland vuelve a aparecer en este último capítulo. Traigo esta isla hoy porque estoy empezando a ver paralelismos con Wano en lo poco que hemos tenido de allí últimamente. Si Kaido estaba en Wano porque era Wano, la isla en la que debería aparecer Joy Boy, Shanks, que parece saber bastante más del siglo vacío que Kaido, debe haber sentado una base en Elbaf por el lugar que es, y si es así, debe ser todavía más importante que Wano. Kid llegó a Wano y fue derrotado y quedó prisionero antes de que llegaran Luffy y Law. Y bueno, pues ya hemos visto cómo acaba este último capítulo una vez que Kid ha vuelto a llegar primero a Elbaf. En Wano había un Rod Poneglyph que conseguir en la carrera por convertirse en rey de los piratas, y en Elbaf podría estar el último. Tendría sentido que lo tuviera Shanks, que sabía dónde estaba antes. Yo solo veo otra opción, y es que lo tenga Kurohige, que también debería conocer el Poneglyph de la isla Yojin al haber formado parte durante muchos años de la tripulación del Yonko de la que era su territorio, Shirohige. Kurohige debería haber hecho algo en estos 2 años de Yonko, porque si no, solo tendría los que les acaba de quitar a Trafalgar Law. Si me tuviera que mojar, como yo creo que nos toca ir a Hachinosu después de Head y después a Elbaf, donde asistiríamos al principio del final de One Piece, pues encajaría que conocer la ubicación del Loftel ocurra al final. Luffy siempre ha querido dejar a Shanks como último Yonko, y Shanks todavía sigue evitando encontrarse con Luffy incluso tras haber vencido a Kaido, así que también quiere encontrarse con él al final de su viaje. Por lo tanto, de momento mi voto es para Elbaf, pero si la trayectoria de los Mugiwara no va como creo, podría cambiarlo. He de mencionar aquí uno de mis primeros vídeos, el primero en alcanzar las 1000 visitas, hace unos 3 años, en el que explicaba mi teoría de que Shanks ha guiado a Luffy en todo su camino, proporcionándole la fruta y poniéndole el sombrero de paja que ayudaría a ser reconocido por otras grandes figuras que Luffy iría encontrando en su viaje hacia convertirse en rey de los piratas, y liderar la gran guerra que Shanks sabe que ocurrirá pronto, de la misma forma que Oden sabía cuándo sería. La razón por la que fue a buscar a Luffy me temo que vuelva a tener que ver con que yo crea que Dragon es su antiguo nakama Coppergavan. Eso es lo que yo defiendo, el único D entre los piratas Roger, aparte del propio capitán. Después de aprender sobre los D, Roger dijo que quería tener un hijo para que fuera esa figura que habían aprendido que llegaría unos 20 años más tarde, y eso también explicaría que Dragon tuviera un hijo por ese mismo motivo, y no lo criara para dedicarse a crear un ejército para que pelee en esa gran guerra. Y si alguien se pregunta por qué Shanks fue a buscar a Luffy y no a Ace, que estaba en esa misma isla, podría haber una respuesta en que el nacimiento de Ace fue secreto, para evitar que la marina lo matase. Los piratas de Roger despidieron a su capitán antes de que lo tuviera, y no lo volvieron a ver más. Pero sí se reunió con Shirohige, como ya dijo que haría. De esta forma, la guerra de Marineford en realidad pudo ser una batalla por el hijo que Roger tuvo para que liderara la caída del gobierno mundial, algo que los líderes de ambos bandos pudieron saber. Si tenemos en cuenta todo esto, tenemos que Shanks eligió Elbaf por una razón importante. Debe haber algo más que un Poneglyph y conocer los gigantes como aporte a la historia. He llegado a pensar incluso que Loftel podría directamente estar allí. Sea como sea, si hay un árbol enorme que llega muy lejos en el cielo y al que se le ha dado importancia, me extrañaría mucho que no acabáramos subiéndolo.
La explicación de Frankie apunta a que países se destruían y se creaban alrededor de ese árbol, y hasta donde sabemos, gracias a la historia de Madre Carmel, los gigantes ya estaban ahí hace 100 años, así que si hubo algún país antes, tiene que ser hace varios siglos. ¿8 tal vez? Tiene que haber algo directamente relacionado con el Reino Antiguo, y por eso también tiene sentido que el contenido de la biblioteca de O'Hara se llevara allí. También seguiría el paralelismo con Wano tener restos del Reino Antiguo ocultos como Wano tenía el Wano del siglo vacío escondido bajo el agua, que obligatoriamente tendrá que salir a la luz cuando se abra el país de Wano y se pierdan las paredes que mantienen el agua allí, para despertar el arma ancestral, Plutón. Yo veo dos posibilidades para lo que hay escondido y muy protegido en Elbaf. O son restos del Reino Antiguo o es el arma ancestral que falta. Para lo segundo, debería descartar la teoría de que Urano está en posesión del gobierno mundial y es lo que usaron contra el Urusia. Pero es lo que más encaja aquí y seguiría con el paralelismo con Wano. Cuando presenciamos el viaje de Roger a Lost Tale, ni Elbaf ni los gigantes aparecieron en ningún momento. Pero también es verdad que el viaje de Roger estuvo censurado más allá de Wano. Esto es totalmente lógico, pues Wano era el último punto que conocíamos y no nos podían spoilear sobre lo que está por venir en la historia. Pero en algún momento Shanks creó un vínculo con los gigantes, y aquí hay un misterio que puede pasar desapercibido fácilmente. Shanks dice que se ha encontrado con viejos amigos que nos creíamos muertos mutuamente. Y entonces aparecen Broggy y Dorry. Es lógico pensar que se refiere a ellos, pues sabemos que estaban aislados en Little Garden, y estar aislado es la única forma de pensar que Shanks puede estar muerto, ya que ha salido bastante en las noticias. Pero entonces, ¿cuándo conoció Shanks a Broggy y Dorry si se quedaron en Little Garden hace 100 años y él tiene 39 actualmente? La única posible respuesta a que fueran viejos amigos es que, como pasó con los Mugiwara, los visitara en Little Garden. Pero si fue así, ¿por qué los daría por muertos si ya sabía dónde estaban? Así que tiendo a pensar que no se refería a ellos, pues no encaja. De este modo, entonces podría encajar más Saúl, pues en el original japonés no hay distinción entre el plural y el singular, puede ser tanto amigos como amigo. Pero también hay cosas que chirrían, como que Saúl lleva allí 22 años y queda claro que Shanks ha estado allí muchas más veces. Y además, Vegapunk ya nos contó lo que pasó con Saúl tras O'Hara, así que ¿para qué despistarnos haciendo ver que se refiere a otros? Oda ha querido destacar este tema, pues incluso tituló ese capítulo Viejos Amigos, para darle importancia a ese punto. Así que creo que es alguien más, y entonces ese Viejos Amigos me lleva a pensar que se refiere a antiguos nakamas de la tripulación de Roger. Se ha visto algún gigante con los piratas Roger, aunque ni siquiera lo citó cuando presentó la tripulación de Roger en un SBS. Pero también es verdad que no tiene por qué ser gigante. Lo que sí es necesario es que haya o hayan estado aislados para que no les hubieran llegado noticias de Shanks. Así que podríamos prepararnos para tener alguna sorpresa de este tipo también cuando lleguemos a Elbaf. Por último, he de hablar de la temática. De la misma forma que en Wano casi todo estaba relacionado con la mitología japonesa, en Elbaf tenemos la nórdica. La ambientación era vikinga y lo que veamos estará basado en la mitología nórdica. De hecho, su rey, el que quería casarse con Lola, se llama Loki, que a diferencia de Marvel no era hijo de Odín, sino de dos gigantes. Y es que sí, los gigantes también forman parte de esta mitología. La base de esta es precisamente un gigantesco árbol, y los 9 mundos están en sus ramas y raíces. Las razas de estos mundos os sonarán mucho, pues Tolkien también se inspiró en esta mitología para su universo. Hay elfos, enanos, gigantes, dioses, y el mundo de los humanos, Midgard, que se podría traducir como Tierra Media. Uno de los episodios más conocidos de la mitología nórdica es el Ragnarok, la batalla del fin del mundo, una gran guerra entre varios mundos y en la que murieron la mayoría de personajes principales y sobre todo dioses, como Odín, Thor, Loki, Heimdall, el guardián que cuidaba el arcoíris Bifrost que usaban para viajar entre mundos, etc. Tal vez los gigantes de Elbaf hablen del Ragnarok como una guerra del pasado, pero dado que ya en la mitología el Ragnarok era una gran guerra que iba a ocurrir en el futuro, y en One Piece estamos caminando, galopando diría yo ahora, hacia algo similar, tendría mucho sentido que llamaran Ragnarok a la gran guerra contra el gobierno mundial que ya está profetizada. Como no quiero agobiar mucho con detalles de esta mitología, voy a mencionar algunos de sus seres mitológicos por si, como ya pasó en Wano, aparecen zonas mitológicas para que veamos las posibilidades que hay. Fenrir, un lobo monstruoso que es el que acabaría matando a Odín. Jormungandr, una serpiente venenosa que vivía en el mar y se hizo monstruosamente grande tanto como el mundo a base de comerse su propia cola continuamente. Es la que mató a Thor, que murió a los pocos segundos de acabar con la serpiente por el veneno de esta.
Podría no aparecer directamente y simplemente mencionar una leyenda parecida si se habla del origen de los Reyes de Mar. Slimnir, un caballo de 8 patas que lo convertían en el más veloz de todos. Hay muchos más, pero estos 3 son los que veo con más posibilidades de aparecer. Tengo la sensación de que he acabado hablando mucho de Shanks aquí, pero siempre ligado a Elbaf, pues es donde parece que tendrá lugar el esperado encuentro que se planteó ya en el primer capítulo. Yo por mi parte espero que os haya gustado este análisis y si es así, tal vez nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!